Dios le bendiga a mis preciosos hermanos en este bello momento. Primeramente damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de exponer su palabra en este día. Gracias a nuestros pastores por la confianza depositada en nosotros. Gracias a Dios también por el privilegio de que usted pueda escucharme en su hogar, de que usted pueda recibir este mensaje de parte de Dios a través de esta red social, a través de este medio, el cual se ha implementado debido a la situación que atraviesa el mundo actualmente, pero que no es un obstáculo para que la palabra de Dios llegue a sus hogares, para que la palabra de Dios siga corriendo, para que la palabra de Dios continúe difundiéndose en el mundo, como es el mandato de Dios, de que toda criatura escuche de su palabra. ¿Qué les parece si antes de iniciar me acompañan brevemente y hacemos una oración? Presentando al Padre este servicio, presentando al Padre esta palabra que espero sea de bendición para sus vidas, al igual que lo ha sido para la mía. Esta palabra que espero pueda ministrar tu vida, pueda ministrar la de tu familia, pueda ministrar la vida de todo aquel que la escuche. Porque para eso Dios envía la palabra, para que pueda hacer un propósito, para que pueda cumplir un propósito en la vida de todo aquel que la escucha. Dice su palabra que su palabra no regresa atrás vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue lanzada. Yo quiero orar en esta mañana para que ese propósito se cumpla en tu vida, para que ese propósito se cumpla en mi vida, porque inclusive antes de darte la palabra a ti que me escuchas, ya el Señor ha ministrado mi vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este precioso momento, Dios, que nos permite, Dios, estar aquí, Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre, Dios. Padre, te presento la vida de cada persona, Dios, que escuchará este mensaje o que lo escucha en estos momentos, Padre. Que tú bendigas su vida de una manera especial, Dios. Que ellos puedan atesorar en sus corazones lo que tú quieres hablarles, Padre. Que ellos puedan, Dios, llevar en su corazón lo que tú has hablado en esta mañana y puedan ponerlo en práctica, Dios. Que cuando venga el día de la dificultad, el día de la prueba, el día de la tormenta, Dios, ellos puedan recordar la palabra de la cual tú le has hablado, Dios. Y esa palabra pueda anclarlos cada vez más a ti. Esa palabra pueda sostenerlos cada vez más pegados a ti. Te damos gloria, te damos honra, Dios, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay situaciones que, bueno, lastimosamente vienen a nuestras vidas que escapan de nuestras manos, pero no escapan de los planes de Dios. Hay situaciones que vienen a nuestras vidas que podemos llamar las pruebas, algunos lo llaman desierto, otros podemos llamar los procesos, los cuales son, quizás usted y yo no lo entendamos al principio, pero cuando llegamos al final, cuando llegamos a una etapa, nos sentamos y podemos pensar y podemos decir, wow, esto se dio por aquello, esto se estuvo dando para llegar aquí. ¿De qué les quiero hablar más específicamente? De un proceso. Dice el diccionario secular que proceso es la acción de avanzar o ir para adelante al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesarios para concretar una operación artificial. Se los voy a repetir. Proceso, según el diccionario secular, es la acción de avanzar o ir para adelante al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesarias para concretar una operación artificial. Si nos dejamos llevar por ese significado o a la luz de este significado, nos damos cuenta que el proceso es que ir de etapas en etapas, ir de un momento a otro momento, ir de un tiempo a otro tiempo hasta alcanzar el estado para el cual algo fue destinado. ¿Qué te quiero decir? Que en tu vida y en la mía como cristiano, cada proceso que tú y yo atravesamos es un medio, es un método utilizado por Dios para llevarnos cada vez más cerca al propósito final para el cual Él nos creó. Proceso es lo que Dios utiliza para madurarnos. Proceso es lo que Dios utiliza para mostrarnos
cómo hacer las cosas a la manera de Dios. Proceso es lo que Dios utiliza para llevarnos de etapa en etapa, de paso en paso, hasta llegar a el propósito para el cual no creo. Y claro, hay procesos que duelen, hay procesos que lastiman, hay procesos que hieren, hay procesos que ofenden, hay procesos que si no estamos bien pegados a Dios, simplemente no vamos a poder entenderlo, simplemente no vamos a poder pasar esa prueba. Pero alguien dijo una vez que prueba no superada es prueba repetida. Te lo repito, prueba no superada es prueba repetida. Es como cuando usted está en la escuela, ¿se acuerda? Usted estaba en la escuela, ¿se acuerda? Usted fracasaba las materias, usted fracasaba el año. Al año siguiente, ¿cuál era el castigo o qué era lo que venía? Tenía que volver a repetir el mismo año escolar. ¿Por qué? Porque no superó la prueba del año anterior. Entonces es lo mismo en nuestro caminar como cristianos. Vamos a ir en procesos, vamos a ir en pruebas, vamos a ir en etapas en las cuales, si no sabemos sobrellevar el momento que pasamos, por más dificultoso que esté, vamos a tener que volver a repetirlo lastimosamente. Dios no va a poder hacer más en nuestra vida, Dios no va a poder llevarnos a otra etapa, Dios no va a poder llevarnos a otro nivel si no hemos podido aprender en el primer nivel. Dios no va a entregar algo en nuestras manos para lo cual no estemos maduros, para lo cual no estemos capacitados, para lo cual no estemos concientizados de la magnitud de lo que Dios está entregando en nuestras manos. ¿A causa de qué? De que no pasamos los procesos anteriores. A causa de que buscamos coger un atajo, un shortcut, como dicen en este país. A causa de eso, Dios no va a poder entregarnos lo que verdaderamente Él desea para nosotros, porque hemos esquivado, hemos tratado de ser juega vivo, esquivando los procesos de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces le pedimos a Dios, Padre, cumple tu propósito en mi vida. Padre, llévame al propósito divino para el cual tú tienes para mí. Pero no nos damos cuenta que al pedirle eso a Dios, empezamos entonces a caminar en los procesos y empezamos entonces a quejarnos, empezamos entonces a querer salirnos del proceso y no nos damos cuenta de que ese es el método. Son las, ¿cómo se puede decir? Escaleras, los escalones que Dios está utilizando para llevarnos a lo divino, al punto final que Él tiene para nuestras vidas. Y muchas veces inclusive tendemos a decirle a Dios, Padre, yo quiero ser como tal cual, como X o Y pastor. Yo quiero ser como X o Y ministro, quiero orar como X o Y persona. ¿Por qué? Porque vemos que lo hacen bonito, vemos que Dios los utiliza de una manera poderosa. Vemos que estas personas tienen el don quizás de sanidad, el don quizás de que predican y se convierten en miles de personas. Y nosotros vemos eso y es bueno a mirar a los siervos de Dios. Pero lo que nosotros no sabemos es que detrás de esa gloria que nuestros ojos pueden ver, hay una historia que esos hombres pasaron. Hay unos procesos que esos hombres y mujeres de Dios han tenido que pasar, han tenido que llevar a sus espaldas. Y nosotros simplemente le decimos a Dios porque vemos la carátula, Padre, yo quiero ser como Él. Pero quisieras también llevar los procesos que esa persona ha llevado. No hay gloria si no hay una historia. No hay gloria si no hay un proceso que se ha tenido que pasar. Y lo lindo es cuando tú puedes decir, hoy día yo soy el resultado de que no me rendí. Hoy día yo soy el resultado de que permanecí pegado a Cristo aún en medio de mis procesos. Hoy día yo soy el resultado de que nada ni nadie, como dijo el apóstol Pablo, nos pudo separar del amor de Dios. He pasado mis procesos, he pasado mis pruebas, pero aquí estoy sirviendo y glorificando el nombre de nuestro Dios poderoso. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? Hoy día no he dado un paso atrás, a pesar de lo duro de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar de lo áspero del camino, a pesar de lo que hoy día puedo entender que son simplemente procesos. Yo puedo darle gloria a Dios. Yo puedo reconocer que estoy todavía pegado a Dios. Y yo te quiero invitar en esta mañana a que me acompañes y abras tu Biblia conmigo en la segunda epístola del apóstol Pedro.
la segunda epístola o carta escrita por el apóstol Pedro, capítulo 1, versículos de 3 al 9. Capítulo 1, versículos de 3 al 9. Primera carta de Pedro, Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en balanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Te quiero hacer énfasis en estos versículos que hemos leído. Te quiero hablar en estos versículos que hemos leído de que el tema es un proceso. Simplemente, como te dije anteriormente, son escalones de la escalera para que lleguemos a la cima, para que lleguemos al fin, al punto final que Dios ha destinado para nuestras vidas. Dice estos versículos que leímos, que el versículo 3 y 4 dice que bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El apóstol Pedro nos escribe en esta carta y nos dice en estos versículos que no hay nada que nosotros pudimos hacer, ni tú ni yo, para ser salvos. Dice que nosotros somos salvos simplemente por la misericordia de Dios. Porque antes nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Antes nosotros vivíamos cada quien como viviendo a su manera, viviendo la vida como le daba la gana, vivíamos alejados de Dios. Pero dice la Biblia que gracias a su misericordia, el Señor se acordó de nosotros y hizo en nosotros una nueva persona. Pero adivine qué, cuando Cristo te agarra, te rescata, te salva del mundo, te limpia, te empieza a trabajar contigo, estás empezando un nuevo proceso en tu vida. No es que viniste a Cristo y desaparecieron los problemas automáticamente. No es que viniste a Cristo y alcanzaste la varita mágica, conseguiste el amuleto de la suerte, no. Tú viniste a Cristo y empieza el proceso ahora que vas a ser tentado, vas a ser atacado, vas a ser probado. Dice la Biblia que como el oro va a ser probada nuestra fe. Porque a causa de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice el versículo 5 y 6 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos nos alegran de ser salvos? ¿Cuántos nos alegran de que un día dieron ese paso de decir te acepto Jesús como mi Señor y Salvador? Te acepto Cristo como el único Hijo de Dios, te entrego mi vida. Gracias por tu preciosa sangre. Todos nos alegramos, ¿verdad? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. La Biblia es clara, la Biblia no nos ofrece que cuando vengamos a los pies del Señor vamos a vivir una vida sin problema. La Biblia no nos ofrece de que vamos a vivir
de felicidad en felicidad. La Biblia nos dice, aunque sea por un poco tiempo, vamos a tener que ser afligidos. Pero también la Biblia misma nos enseña que según Jesús dijo, aunque en el mundo vas a tener aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice que cuando dice vení a mí, vení, ese te está llamando. ¿Es por qué? Porque tú te encuentras distante, te encuentras lejos. Quizás ya has dado el paso de aceptar a Cristo, ya empezaste el proceso, pero en medio del proceso te has alejado de tu Señor, en medio del proceso te has apartado, te has hecho a un lado. ¿Por qué? Porque la prueba es difícil, pero Dios te dice en esta hora, vení a mí si estáis trabajados y cargados, y yo te haré descansar. Te dice la Biblia que la prueba es porque por un poco de tiempo. La prueba no es eterna. La prueba no es eterna. Lo único eterno es Cristo. Lo único eterno es la vida eterna que Cristo te promete. Mientras tú vivas para Él, mientras tú vivas pegado a Él, mientras tú vivas sabiendo llevar tus pruebas, sabiendo llevar tus procesos, sabiendo cómo caminar en cada etapa por la cual Él te lleve. Dice el versículo 7, que es en el cual prácticamente me quiero centrar en esta mañana. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sé que nuestra fe será probada como el oro. Disculpe, sé que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. De igual manera, lastimosamente te tengo esta noticia. Tu fe, mi fe, será probada con fuego. Quizás no literalmente vas a entrar al fuego. Quizás no literalmente te vas a quemar. Pero cada prueba que tú superes, cada proceso que tú superes, estás seguro que, es triste decirlo, pero es la verdad, va a venir cuando se te presente uno mayor. Pero qué lindo es Dios que en medio de cada uno de esos procesos Él está con nosotros. Qué lindo es Dios que en medio de cada prueba, en medio de cada dificultad, Él está allí con nosotros. Él no nos ha dejado y no nos dejará. Él no nos ha abandonado y no lo hará. Él ha prometido en su palabra estar con nosotros hasta el fin de los días. Y Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Él permite que tú pases por A o X dificultad, es porque Él sabe que Él está contigo, llevándote en medio de ella. Pablo dice que Pedro le escribe a cristianos esparcidos por el imperio romano. Esta carta a Pedro se le escribe a los cristianos que habían sido esparcidos a causa de la persecución del emperador Nerón en Roma. Y Pedro les escribe para exhortarlos a cobrar ánimo, para exhortarlos a que cuando vengan las dificultades, exhortarlos a que cuando vengan las pruebas, no se aparten del Señor. Pero dice que nuestra fe va a ser probada y va a ser así como el oro, que aunque perecedero, o sea que el oro es perecedero, pero nuestra fe que tiene que ser eterna, nuestra fe tiene que permanecer por más duro que se vea el camino, por más dificultad que estemos pasando. No es el momento de darle la espalda a Dios, no es el momento de decir no puedo más con esto. No es el momento de rendirnos, no es el momento de mirar atrás como hacía el pueblo de Israel mientras empezaba sus procesos en el desierto. Decía, en Egipto yo me sentaba a los pies de la soya, en Egipto yo comía bien, en Egipto yo hacía esto. Mentira del diablo, en Egipto eran esclavos, pero se habían acostumbrado a la comodidad de que por lo menos tenían la comida allí. No nos gustan muchas veces los procesos y por no gustarnos los procesos cogemos la vía más fácil, cogemos los atajos más fáciles y quedamos retrocediendo y vamos a tener que repetir la prueba. Pero compara la fe con el oro. Y es que entre nuestro caminar como cristiano, nuestra vida como cristiano, hay una similitud en cuanto al proceso que pasa el oro, para que usted pueda llegar a verlo en las estanterías de joyería, en los grandes lugares, para que usted pueda llegar a ver esos lingotes de oro preciosos. Hay un proceso similar al que pasa al cristiano.
para que usted pueda llegar a ver un cristiano en una etapa de madurez, un cristiano que usted admira, que usted dice, yo quiero ser como él. Ese cristiano ha tenido que pasar sus procesos. Y empieza la vida, el proceso del oro. Dice que el oro es extraído de lo profundo de la tierra. Pero cuando se saca, no se saca el oro en sí, se saca un puñado de tierra. Entonces pasa el proceso en que empieza a ser lavado, empieza a ser prácticamente separada la tierra, lavada la tierra para ver que lo que quede en el fondo sea un poco de oro. Usted y yo, cuando venimos a los pies de Cristo, no teníamos ni idea de lo que había en nuestro interior. No teníamos ni idea de lo que Dios podía hacer con nosotros. No teníamos ni idea de que Dios tenía un plan específico para cada uno de nosotros, al igual que el oro. El oro es simplemente, se puede decir, polvo cuando es extraído de la tierra. O sea, no es nada, es polvo, es como si fuera tierra pero dorada. No hay nada en él, no hay belleza, no hay nada que te atraiga. Igual usted cuando vino a los pies de Cristo, usted pensó que no servía para nada. Igual mi persona. Pero en medio de eso empieza nuestro proceso. Ya aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Ahora el Señor empieza en nosotros un proceso de un lavado, un proceso de un limpiado en el cual Él nos hace ver cómo vivíamos antes de aceptarlo a Él y nos hace ver la etapa, aunque sea inicial, en la cual nos encontramos y nos hace ver que Él nos está limpiando, que Él está haciendo en nosotros nuevas criaturas. Que a pesar de que no entendamos quizás en momentos difíciles, que quizás a que no entendamos que al aceptar a Cristo se nos alejaron familiares, se nos alejaron amigos, se nos alejaron personas que estimábamos, estamos iniciando los procesos de Dios. Y qué bueno es Dios que hasta el sol de hoy nos ha permitido permanecer pegados a Él. Qué bueno es Dios que hasta el sol de hoy nos ha enseñado que no hay prueba que no podamos superar, que no hay proceso que no podamos superar, que no hay proceso que Él no nos haya permitido entrar, que Él no esté con nosotros. Al igual que el oro, vuelvo y les repito, empezamos siendo limpiados, empezamos siendo lavados, empezó Dios a quitarnos las cosas del mundo. ¿Cuántos vinimos a los caminos del Señor cargados de cosas negativas? Cargados de inmundicias, cargados de pecado, cargados de cuánta maldad había en nuestro corazón. Y una vez fuimos sacados del mundo, como es sacado el oro de lo profundo de la tierra, Dios empieza el proceso en nosotros de lavarnos y de limpiarnos. Dice la Biblia en Efesios 1 que y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Usted cree que es casualidad que Dios lo haya guardado a usted de lo tan malo que usted y yo éramos en el mundo? De que de millones y millones de personas que han muerto, Dios lo tenga a usted y a mí aquí sentados. No, no es casualidad. Dios nos dio vida aun cuando vivíamos en delitos y pecados para llevarnos ¿qué? A un destino el cual Él ha establecido para nosotros desde antes inclusive de que naciéramos, dice su palabra. Y continúa el proceso del oro y continúa el proceso del cristiano. Dice que el segundo proceso del oro es que el oro entonces empieza a ser fundido, empieza a pasar por altas temperaturas. O sea que ya pasó el proceso del lavado, proceso 1. Ahora viene el proceso en que pasa por altas temperaturas para que ser ¿qué? Derretido, ser fundido. Pero me llama la atención que mientras veía esto y preparaba este mensaje, me di cuenta de que a pesar de que pasa por altas temperaturas, hay ciertas temperaturas que no puede ceder. Hay cierto tiempo que el oro no puede ceder en tal temperatura. ¿Por qué? Porque se echa a perder. Es igual usted y yo como cristianos. Dice la Biblia que en 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Asimismo, como el oro no puede ceder cierta temperatura, Dios que te hizo, Dios que me hizo, sabe que tú y yo podemos o no podemos resistir. Él no va a dejar que tú pases un proceso que sea demasiado para ti. Él no va a dejar que tú entres en una prueba que sea demasiado para ti.
Yo te quiero animar en esta hora a que no te rindas, a que no desmayes, por más difícil que vea la situación, por más difícil que vea la prueba, mantente pegado a Dios. Dile, Padre, lo entrego en tu mano, pero cuando se lo entregues no lo vuelvas a coger, entrégaselo, que Él sabe que tú y yo podemos resistirlo. Cada cosa que viene a tu vida, después que sea de parte de Dios, Él está seguro de que tú puedes soportarla. Él está seguro de que tú puedes pasar al siguiente nivel. Así como el oro no puede sobrepasar cierta temperatura o cierto tiempo bajo cierta temperatura, Dios sabe hasta cuál es tu límite. Dios sabe las cargas que tú puedes llevar. Dios sabe los procesos que tú puedes pasar, y si Él ha permitido que tú los pases es porque Él confía en ti, es porque Él ha visto un hombre y una mujer de Dios capaz de que aunque venga el ataque que venga a su vida, no darle la espalda, no retroceder, no negar su nombre. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios en esta mañana por los procesos? Que los procesos nos llevan de etapa en etapa al destino final que el cual Dios tiene preparado para ti y para mí. En Lucas 22:31 nos dice la Biblia, dijo también el Señor, hablándole a este mismo Pedro que escribió esta epístola: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Que no puede venir proceso a tu vida, sea que lo envíe Dios o sea de parte del enemigo, que no sea permitido por Dios. Te lo voy a repetir. No puede venir proceso a tu vida, no puede venir prueba a tu vida, sea que lo envíe Dios o sea de parte del enemigo, que Dios no lo permita. Pero lo que me gusta en este versículo que te leí en Lucas 22:31 es que dice Dios, pero yo he rogado al Padre por ti para que tu fe no falte. O sea que en medio de tu prueba, en medio de tu dificultad, en medio de tu proceso, en medio de lo duro del camino, Dios dice que, Jesús dice que ha orado, o sea que Él intercede por ti, por mí, ante el Padre, en medio de la prueba. Yo me imagino a Jesús haciendo barra por ti, animando ante el Padre, diciendo, Padre, míralo, está soportando, Padre, míralo, no se ha rendido, Padre, mírala, allí está firme como una buena soldada tuya. Y Jesús ahí animándole, intercediendo a la vez, soporta un poco más, ya falta poco para que salgas de la prueba. ¿Por qué? Porque Él no nos ha dejado solo, Él está con nosotros en medio de la prueba. La Biblia nos habla de 3 jóvenes que literalmente pasaron por el fuego. Usted conoce la historia, se encuentra en el libro de Daniel capítulo 3. Los amigos de Daniel, como son conocidos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Sé que a causa de no postrarse ante la estatua que había hecho el rey Nabucodonosor, fue creado un edicto para que las personas que no se postrara fueran echadas al lado del fuego. Y estos 3 hombres valientes, confiando en su Dios, dicen, yo no me voy a postrar ante una estatua, yo le sirvo al único Dios verdadero. O sea que estos hombres tenían algo llamado fundamento. No importaba la situación, el lugar donde estuvieran, porque estaban cautivos en Babilonia. No importaba la situación que estuvieran atravesando, no importaba las amenazas que hubieran, no importaba los procesos que vinieran o que estaban pasando en estos momentos. Estos hombres decían, yo sigo confiando en Dios. Y a causa de este edicto son traídos ante el rey, y el rey les pregunta, bueno, voy a hacer sonar las bocinas, voy a hacer sonar las arpas, voy a hacer sonar cuanto instrumento tenga para ver si ustedes se postran. Ellos dijeron, no es conveniente ni siquiera que te contestemos, estoy parafraseando, porque nosotros no lo vamos a hacer, nosotros le servimos a un único Dios. Y si nuestro Dios aparece y nos salva, bien, y si no lo hace, también nosotros le servimos a Dios. Estos son los hombres y mujeres que buscan a Dios en estos días. Hombres y mujeres que a pesar de la dificultad, a pesar de lo difícil, no miremos para atrás, no nos rindamos, no nos postremos ante cosas que nos pueden alejar de Dios. Dice la Biblia que estos varones literalmente fueron echados a un horno de fuego ardiendo, y es más, la temperatura fue subida. Pero dice que al despertarse Nabucodonosor al día siguiente, dice, ¿cuántas personas metieron en el horno? No fueron 3, pero hubo 4, y el cuarto es semejante al Hijo del Hombre. El cuarto es semejante a Jesús. O
sea que Jesús estaba allí con esos hombres. Dice que cuando esos hombres fueron sacados de aquel horno, cuando esos hombres salieron de ese horno, cuando esos hombres salieron de ese proceso, dice que ni aun sus cabellos, ni su ropa, nada de ellos ni siquiera olía a humo. ¿Por qué? Porque cuando en tu proceso tú te encargas de glorificar a Dios, no importa lo duro que sea, no importa lo fuerte de la tempestad, Dios no te ha dejado solo ni te dejará solo. Él ha prometido estar contigo y conmigo hasta el fin. Y Dios no va a mentir, Dios va a estar allí. Aun cuando todo se vea oscuro, Dios va a estar allí. Aleluya. Dios ha prometido estar contigo y conmigo hasta el final de los días. Ahora viene otro proceso del oro. Usted dirá, pero otro proceso, prueba tras prueba, golpe tras golpe. Como dicen en Panamá, no me he levantado bien de una cuando caigo en otra. Sé que ahora viene el proceso donde el oro es golpeado para darle forma. Fue sacado de la tierra, fue limpiado para extraer el oro, separarlo de la tierra. Fue pasado por fuego para fundirlo. Ahora viene el proceso donde es golpeado, donde le dan golpe, donde va a coger forma, para que al final usted pueda ver esa preciosa joya o ese precioso objeto que usted mira en las vitrinas. Estos son los procesos que tiene que pasar el oro. Dice que ahora es golpeado, ahora viene otra prueba y usted dirá, pero ¿cómo que otra prueba? Si ya he pasado una, ya he pasado dos, ya he pasado tres. No, tú vas de etapa en etapa hasta que alcances la madurez que Cristo quiere que tú alcances. Y la Biblia nos habla de un hombre llamado José. Un hombre que al igual que el oro pasó difíciles pruebas, etapas tras etapas de pruebas. Sé que lo primero que pasó José fue que sus hermanos lo metieron en una cisterna. ¿A causa de qué? A causa simplemente de la envidia, a causa de los celos. Dice la Biblia que lo amaba a su padre Jacob más que a todos sus hermanos. La historia empieza en Génesis 37. Dice que su padre amaba a José más que a sus otros hijos. Entonces esto fue despertando en los otros hijos un celo. Esto fue despertando en los otros hijos un deseo de hacerle mal a su hermano menor. ¿Por qué? Porque veían la preferencia que tenía el padre para con sus hijos. Y aparte de eso empieza Dios a darle sueños a José. O sea que va añadiéndose los motivos por los cuales los hermanos pueden celar a José. Porque ahora dice, ahora inclusive dice que sueña, ahora es el soñador. Pero dice que una vez se encontraban los hermanos en el campo y el padre envía a José a donde los hermanos. Los hermanos ven la oportunidad apropiada, oportuna para deshacerse del hermano. Algunos piensan inclusive matarlo. Otros dicen, no, mejor tirémoslo en una cisterna y ahí lo tiran. Pero transcurrido el tiempo dice que pasan unos mercaderes. José en la cisterna está pasando su primer proceso. Pero lo que los hermanos no saben es que al meterlo en la cisterna simplemente han apretado el botón de inicio. Han apretado el botón de start para que empiece el proceso de José para llegar a donde Dios lo ha planificado. Cuando tú empiezas un proceso, no te quejes, que simplemente estás siendo lanzado para llegar a donde Dios te quiere llevar. Simplemente estás siendo impulsado a donde Dios te quiere llevar. Dice que estando José en la cisterna, los hermanos ven unos mercaderes, unos ismaelitas, unas personas que compraban personas para poder venderlas luego como esclavos y así obtener cierta ganancia. Dice que venden a José a los ismaelitas. Segundo proceso, José es vendido. Ahora José se encuentra ¿qué? Cada vez más lejos inclusive de sus familiares, porque ahora lo vendieron, se deshacieron de él. Y el proceso quizás para José es más difícil porque José era un joven de 17 años, dice la Biblia. Y muchas veces tú y yo estamos cómodamente en nuestro hogar, muchas veces usted y yo estamos cómodamente en la iglesia y estamos quejándonos de cosas insignificantes,
de procesos que sí nos pueden doler, pero cuando comparamos nuestros procesos con procesos que pasan otras personas, vemos que lo de nosotros queda siendo pequeñez, queda siendo insignificante ante lo que en realidad le acontece a otra persona. Y que puedo llegar a entender que aunque yo vea que lo de esa otra persona es más grande, es más difícil, Dios le ha dado la capacidad para pasar ese proceso, al igual que te ha dado la capacidad a ti para pasar el tuyo. José ahora es vendido a estos mercaderes y es llevado lejos de su tierra, lejos de su padre. Inclusive los hermanos le dicen al padre que José ha muerto. Viene el tercer proceso de José. Los mercaderes lo ponen a la venta y lo compra Potifar, un principal, un líder de la casa de Faraón. Cada vez cada vez José está más cerca del propósito final. Los hermanos, sin saber el mal que le habían hecho, los hermanos sin saber, pensando que se habían deshecho de José, lo habían impulsado hacia el propósito divino, el cual Dios tenía para él. Dice la Biblia que cuando José llega a la casa de Potifar, en el versículo 39, capítulo 39, versículo 2, dice que Dios estaba con José. Dice la Biblia que empezó la vida de José a tomar otro rumbo. Dice que todo lo que tocaba en la casa de Potifar prosperaba, aún estando en su proceso. Aún estando en medio de esa dificultad de que sus hermanos lo habían vendido, de que ahora él era un esclavo. Dice que todo lo que hacía prosperaba y empezó a ganar gracia ante Potifar, a tal punto que Potifar lo pone como amo de todo lo que hay en su hogar. Pero ¿qué? El diablo no se queda tranquilo, o llamémoslo, que no ha llegado al punto donde Dios lo quería llevar. Ahora se levanta la mujer de Potifar y busca tentar a José para que se llegue con ella a tener relaciones. A lo que, según entendemos en la Biblia, José se niega, y a causa de negarse, la mujer de Potifar le levanta calumnias, le levanta mentiras, y empieza el cuarto proceso de José. Es enviado a la cárcel. Usted dirá, wow, pero qué fuerte, un muchachito y solo pasó de procesos en procesos. Sí, pero lo que me llama la atención es que José tenía bien fundamentado en su vida quién era Dios. La Biblia no detalla en ningún momento que José se apartó de Dios. La Biblia no detalla en ningún momento que José se quejó contra Dios, como hacemos usted y yo muchas veces. Simplemente abrimos la boca para quejarnos, para ser demandantes y no somos ofertantes. ¿Qué venimos? ¿Qué le damos gracias a Dios? Hay que darle gracias a Dios inclusive por los procesos, porque son el medio utilizado por Dios para llevarnos a madurar, para llevarnos al nivel de gloria, el cual Él desea en nuestras vidas. Y estando José en la cárcel, dice que es enviado a la cárcel también un panadero y un copero del rey. Usted dirá, wow, qué casualidad. No es casualidad, es propósito de Dios. Inclusive cuando tú estés en tu proceso, van a haber cosas que tú no entenderás, van a haber cosas que tú verás como casuales, pero es Dios acercándote cada vez más al destino final que Él tiene para tu vida. Los hermanos de José no sabían lo que habían hecho. Ellos simplemente fueron empleados del destino de José. Ellos simplemente fueron el puente, el botón, el impulso para que José llegara a donde Dios lo quería llevar. Dice la Biblia que estos hombres, el panadero y el copero, sueñan y José viene y les revela el sueño. Estoy haciéndole la historia corta. Y el sueño sucede tal como José lo había planificado. El panadero lo mataron, el copero fue restituido en su lugar. Y llegó el tiempo en que soñó al faraón. Y el copero se acordó y dijo, ¿sabes qué? Cuando yo estaba preso allí en la cárcel, había un muchachito hebreo que me dijo tal cual unos sueños que yo soñé, y el panadero también, y sucedió igual. Manda al faraón a llamar a José y José le revela los sueños. Y el faraón, dice la Biblia que Dios estaba con José, y entonces el faraón puso a José por cabeza sobre la tierra de Egipto. Imagínense el proceso, alguien que pasó, que vino de estar en una cisterna, fue vendido a unos mercaderes, ahora es prácticamente uno de los gobernadores de Egipto, cuando él ni siquiera era egipcio.
Cuando muchas veces usted y yo renunciamos a los procesos, brincamos los procesos o esquivamos los procesos, no llegamos al propósito, no llegamos al final que Dios tiene establecido para nuestras vidas. Y ahora José está a cargo prácticamente de todo en Egipto. A causa de que le reveló los sueños a Faraón y le supo dar buenos consejos. Pero sabemos usted y yo que Dios lo había planificado para ese tiempo. Y de esto te quiero hablar. No te rindas, no desmayes, no rechaces, no abandones los procesos por más duros que sean. Permanece ahí pasando tu prueba, pero pegado a Dios. Dice la Biblia que entonces llegó hambre a la tierra, tal cual como José le había dicho al faraón. Hubo 7 años de hambre en la tierra. ¿Y usted sabe quién llegó a Egipto a buscar comida? Los hermanos de José. Los mismos hermanos que lo habían vendido. Los mismos hermanos que habían hecho que José empezara aquel difícil proceso de ser tan solo un joven y estar siendo vendido, estar siendo utilizado como esclavo. Ahora llegan a Egipto a buscar comida a causa del hambre que hay en la tierra. Y me llama la atención la reacción de José en el capítulo 45, versículo del 5 al 8, dice: ahora pues no entristezcáis cuando José se le revela a los hermanos que él es su hermano, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, dice José, no me enviáis desde acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No te quejes de tu proceso. No renuncies a tu proceso. Tú no sabes todavía cuál es el fin que Dios tiene preparado para ti. José le pudo decir a sus hermanos: ahora yo entiendo. Ustedes simplemente fueron empleados de mi destino. José le puso a su mano: ahora yo entiendo que ustedes simplemente fueron el instrumento de Dios, que me metieron en el proceso, que impulsaron que yo llegara donde yo estoy para en este momento yo poder servirles a ustedes, para salvarles la vida y darles alimentos. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por sus procesos? ¿Cuántos pueden reconocer: wow, ahora yo entiendo por qué yo he pasado por tanto? Porque ahora yo puedo hacer esto, ahora yo puedo entender aquello, ahora yo puedo saber qué es lo que Dios quiere de mí. Me llama la atención la vida de otro hombre en la Biblia llamado Job, que también fue duramente golpeado por los procesos. No te voy a contar la historia, no voy a ahondar en la historia de Job. Pero sí te quiero hablar de algo que este hombre, una actitud que este hombre tomó en medio de sus pruebas, y dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra se levantará. Job no renegó de Dios, aun cuando su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. No, Job mantuvo su integridad, aun cuando la esposa también le dijo: todavía mantienes íntegro. ¿Sabes qué es ser íntegro? Que esté la nevera llena o esté la nevera vacía, tú seas la misma persona. Que esté el bolsillo lleno o el bolsillo vacío, tú seas la misma persona. Que estés en el proceso que estés, tú seas la misma persona y tú puedas decir como Job: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra se levantará. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que cada proceso que tú has pasado, cada proceso que yo he pasado, han sido simplemente etapas, han sido simplemente momentos para el final que Dios tiene preparado para ti y para mí. No te rindas. Es el consejo que te puedo dar en este día. No te rindas. No tires la toalla.
y has entrado al túnel y has avanzado bastante, has pasado 2, 3, 4, 5 procesos. Ya miras hacia atrás y no ves nada, porque cada vez la salida está más cerca. No te rindas, continúa caminando y confiado en Dios. Inclusive Jesús dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 11, ya estoy terminando. Dice la Biblia que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Qué hicieron los suyos? Lo apedrearon, lo escupieron, le dieron latigazos, lo crucificaron. Y Jesús humanamente pasó su proceso. Dice la Biblia también que en un momento el proceso fue tan difícil cuando ya estaba cerca a la hora de su muerte, que Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús pudo haber renunciado, Jesús no tenía que morir. Jesús dice que era tanta la agonía que su sudor eran como gotas de sangre. Jesús no tenía que hacerlo, pero ¿sabes por qué? No renunció al proceso y al final alcanzó el propósito para el cual fue enviado, darte salvación a ti y a mí, solo por amor. Dios te bendiga, Dios te guarde en este precioso momento. Son mis oraciones que tanto tú como tu familia se encuentren bien, se encuentren gozando de la paz de Cristo, esa que habla su palabra que sobrepasa todo entendimiento. Mis hermanos de casa de oración, los bendigo, los amo. Ya pronto nos vemos. Dios los bendiga.